Me da gusto verlos a todos aquí, hermanos. Todos ustedes son bienvenidos el día de hoy. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 de esta manera: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz en el cielo que me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y a modo de introducción quiero decir lo siguiente: el capítulo 12 que estudiamos semanas atrás registró la persecución del pueblo de Israel a manos de Satanás. El capítulo 13 registró las actividades de la Trinidad diabólica. Después de presenciar esas escenas tan desalentadoras, porque al final del capítulo 13 vemos como un medio de control que el anticristo y el falso profeta y el dragón van a usar para controlar a las masas de la tierra durante la gran tribulación, es precisamente una marca en la frente o en la mano derecha, la cual se identifica con un número de hombre, que nosotros no entendemos su significado el día de hoy, aunque muchos han tratado de revelarlo. Pero en aquel entonces los creyentes de la gran tribulación lo van a comprender. El número 666 o el número 666. Parece que Satanás tiene el control el día de hoy de todas las actividades que hay en la tierra. Parece que durante la gran tribulación este control se va a recrudecer. Parece que el Dios de este siglo es el que manda el día de hoy. Sin embargo, Dios va a ocultar en el capítulo 14 momentáneamente la escena del anticristo, y a su siervo Juan Dios le va a enviar agradables visiones celestiales, que es lo que estamos viendo aquí. Mire, estas tres visiones que vemos aquí en el capítulo 14, del versículo 1 al versículo 5, encontramos la primera visión. La primera visión, que es la visión de los 144,000 judíos redimidos por Cristo. Aquellos 144,000 que van a creer durante la primera parte de la gran tribulación al mensaje de Elías y al mensaje de Moisés, teniendo como capital o como sede a Jerusalén. En el versículo 6 al versículo 13 encontramos la segunda visión, y es la visión de tres ángeles que dan varios mensajes. En el versículo 14 al versículo 20 encontramos la tercera visión, que es la visión de la siega o la visión de la cosecha, que se divide en dos partes. Pero antes de pasar a esos puntos, quiero decirle que estas tres visiones son más bien un índice, un panorama del final de los tiempos, y que describe los juicios que van a ocurrir durante la segunda mitad de la gran tribulación. En primer lugar tenemos una visión de victoria, versículos del 1 al 5. Mire, después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión.
Esto voy a darlo rápidamente porque en el capítulo 7 ya encontramos la visión de los 144,000 sellados. No son dos grupos distintos, es el mismo. Solamente que aquellos son presentados en el capítulo 7, los 144,000, que no son los adventistas del séptimo día, no son los testigos de Jehová, no es la iglesia, esos 144,000. Esos 144,000 son literalmente 144,000 judíos que durante el capítulo 11 de Apocalipsis van a creer al mensaje pronunciado por Elías y Moisés desde el templo de Jerusalén, que va a ser reconstruido durante la gran tribulación. Es un panorama que le estoy dando, un panorama general, hermanos. Estoy recapitulando algunas verdades que hemos visto en lecciones anteriores. Mire, dice aquí: después miré y vi que el Cordero estaba sobre el monte Sión de pie. ¿Recuerda usted en el Evangelio de Mateo capítulo 7, cuando Jesucristo termina de hablar de las bienaventuranzas, las parábolas del reino, y dice: cualquier hombre que pone en práctica las palabras que yo le doy es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca? ¿Recuerda usted eso? Y cualquiera que no las pone en práctica es semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena. Dos constructores. Vinieron tempestades, creció el río. ¿Y cuál casa fue destruida? La del constructor imprudente. Ahora mire, en el capítulo anterior, el capítulo 13, hemos visto que hay dos bestias, y una de ellas sale del mar y se para sobre las arenas movedizas que están junto al mar. Sin embargo, en el capítulo 14 encontramos al Cordero de pie sobre un monte. Esto habla de que Jesucristo nadie puede vencerlo. Él tiene el poder. Ahora encontramos a un Cordero en el monte Sión. Cristo está de pie sobre un monte sólido. El anticristo sobre las arenas movedizas en el capítulo 13, versículo 1. Cuando la palabra de Dios se refiere a Sión, hemos de entender que históricamente esta era la ciudad de los jebuseos, pero fue tomada por David, quien la hizo su residencia real, según 2 Samuel capítulo 5, versículo 7. Después, el nombre indicaba un cerrillo, un cerro, sobre el cual se edificó el templo de Jerusalén. Pero al final de los tiempos, cuando decimos Sión, nos referimos al territorio de toda la ciudad. ¿Estamos comprendiendo esto, hermanos? Dios ama a Sión. Dice el Salmo 132, versículo 13. De las 110 referencias a Sión en el Antiguo Testamento, 90 hablan del amor de Dios por esta ciudad, por este territorio. Ahora, ¿dónde está ubicado este monte? Hay dos opciones. Una, es la Jerusalén celestial que ha de descender un día a la tierra. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 12, por favor. ¿Alguien quiere leer este pasaje? Hebreos 12, 22. Hermanos, hay un sentido espiritual que estamos encontrando aquí. Jerusalén la celestial. Mire, lo voy a leer, dice de esta manera Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Un sentido espiritual. Sin embargo, yo creo más en lo segundo que le voy a decir. Es la Jerusalén terrenal del reino milenario de Cristo. Entonces lo que estamos viendo en esta escena, hermanos, básicamente es una visión de triunfo. Cristo acompañado de los 144,000 en el monte Sión. Vayamos a Zacarías capítulo 14, versículo 4. Porque mire, en Sión, o lo que conocemos como la ciudad de Jerusalén, hay un monte muy especial, que es el monte de los olivos. ¿Recuerda usted cuando Jesucristo estaba a punto de ser traicionado por Judas Iscariote? Él fue al monte de los olivos a orar. Él entró al huerto de Getsemaní y allí oraba insistentemente a Dios el Padre. Zacarías 14, versículo 4, mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya tiene Zacarías 14, hermanos, en su Biblia? ¿Ya lo localizó? Amén, hermanos. Mire, Zacarías 14, 4 dice de esta manera: y se afirmarán sus pies en aquel día
sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Cuándo va a ocurrir esto, hermanos? ¿Sabe usted cuándo? Cuando el Señor Jesucristo venga, no en el arrebatamiento, sino en su segunda venida. Aquí está hablando de una visión que se da al final de la gran tribulación. Cristo va a traspasar los cielos. Los ángeles en Hechos capítulo 1 dijeron: este que ustedes han visto ascender al cielo, un día va a regresar tal como ustedes la han visto irse. Él va a posar su pie sobre el monte de los olivos, su lugar preferido para orar. ¿Sabe usted que se ha identificado por geólogos que en el monte de los olivos, exactamente a la mitad, si usted lo parte, el monte, y hace una división y lo divide en dos partes, parte norte y parte sur, hay una falla geológica? Cuando Cristo pose su pie en ese lugar, ese monte se va a partir en dos y se va a hacer un gran valle, y entonces el agua del río Jordán va a empezar a cruzar por ese lugar hacia lo que hoy conocemos como el mar Mediterráneo, y se va a hacer un gran y un amplio monte en ese lugar. Y ahí Jesucristo, esos 144,000 que durante la gran tribulación fueron intocables, nadie los podía tocar, ningún demonio, ni el anticristo mismo, van a acudir a ese monte a recibir a Cristo y le van a reconocer como el auténtico Mesías de Israel. Es una visión de triunfo, hermanos. Se requiere una visión como esta en medio de la adversidad que Juan está viendo, porque parece en todo el capítulo 13 que Satanás tiene la última palabra, pero eso no es así. Usted mismo necesita una visión de triunfo. Nosotros hoy venimos cada domingo al templo, a la casa de Dios, para celebrar que Jesucristo venció a la muerte. Por eso es que los cristianos adoramos en Dios en domingo y no en sábado, no en el sabbat, porque en el día octavo, el 8 es número simbólico que representa cosas nuevas. He aquí, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? En el libro de Isaías: he aquí hago cosa nueva, pronto la veréis. Así que Dios ha hecho cosas nuevas para nosotros. Cuando usted viene aquí al templo, usted viene a refugiarse, viene a descansar. Yo tengo algunos hermanos aquí en la iglesia que me han dicho con todo amor: pastor, a mí el domingo no me ponga a hacer nada en la iglesia, nada más quiero sentarme a escuchar la palabra de Dios. Y lo que más me gusta es que dicen: yo voy a diezmar y ofrendar, y no me pida más. Digo: qué hermoso, oiga, yo quiero 100 así, y otros 100 que sirvan, y que también diezmen y ofrenden. Amén, hermanos, que contribuyan para la obra de Dios. Hermanos, aquí venimos a desestresarnos. Oiga, pues si usted va a terapia antiestrés, a que le den un masaje, ¿a poco no es cierto, hermano Gustavo? Oiga, pues aquí es efectivo más aún que eso, ¿verdad que sí, hermano? Con respeto lo digo, para su profesión, porque ahí se suple una necesidad física y espiritual. Pero aquí, y de hecho miren, ya está dando promoción a mi hermano Gustavo. Él da terapias alternativas, hermano Gustavo Juárez. Pero mire, él la complementa con la palabra de Dios. Mientras que otros te hablan del Feng Shui, y que la nueva era, y que las piedras, y que los imanes, y que las agujitas. Mire, él lo complementa todo eso. Él no habla de cuarzos ni nada de eso. Lo básico con la palabra de Dios, ¿verdad que sí, hermano? Así que diríjase con él si usted de repente quiere una terapia alternativa. Y yo sé que va a ser de bendición para su vida, hermanos, Una visión de triunfo, todos nosotros la necesitamos. Cuando venimos aquí, contemplamos no a un Cristo crucificado, contemplamos a un Cristo que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo le hago una pregunta: ¿usted sintió la presencia de Dios en la alabanza? Yo la sentí. Hubo un punto en que yo me aguanté porque yo tenía ganas de llorar, hermanos. Esa es la presencia de Dios. Es una visión de triunfo, porque el día de mañana vamos a volver a tomar el trascabo, a tomar
no sé, la pala, tomar el lápiz, la computadora. Necesitamos cada domingo un reposo para nuestras almas. Yo le invito a usted a que si usted busca un trabajo, procure dejar el domingo especialmente para Dios. Procure dejarlo, porque necesitamos un reposo así. Necesitamos sentirnos que estamos en la presencia de Dios. Hay gente que dice, yo siento la presencia de Dios en mi casa. Yo sé que la presencia de Dios se puede sentir en su casa, pero el Salmo 22 versículo 3 dice: tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Cuando nos reunimos aquí, alabamos a Dios, cuando oramos, cuando cantamos, cuando predicamos. El invitado principal no soy yo, es nuestro Señor Jesucristo. Él habita en medio de nosotros. Él está allí a tu lado, hablándote al oído y diciéndote: mira, esta palabra es para ti. Él está en tu corazón actuando y estremeciéndolo y quitando aquello que no sirve y poniendo en tu vida pensamientos nuevos, pensamientos de triunfo, y quitando pensamientos negativos, pensamientos de fracaso. En segundo lugar, tenemos una visión de misericordia, el versículo 14, versículo 6 al versículo 13, capítulo 14, versículo 6 al 13, es lo que hemos leído al principio de esta lección. Versículo 6, mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice de esta manera. Dice así: y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En medio del cielo vi volar otro ángel. En los dramas griegos en la antigüedad se solían usar pocos actores, 1, 2 y cuando mucho 3. Ahora, acciones que involucraban un aumento en el número de gente eran comunicadas por mensajeros que, colocándose en medio del escenario, después de soplar una trompeta, avisaban que una guerra u otro incidente acababa de ocurrir. Es decir, como en el drama griego había máximo 3 actores, lo que se usaba es que en lugar de representar una batalla allí en el teatro, llegaba una persona y la narraba. Y Juan toma ese artilugio del teatro griego y lo trae a la palabra de Dios, pero en lugar de poner un mensajero cualquiera, él pone a un ángel de Dios. Es el primero de 3 ángeles que vamos a encontrar en este punto que le estoy narrando. El presente pasaje es similar a un drama griego. 3 ángeles anunciarán eventos dramáticos que acontecen durante la última mitad de la gran tribulación, y no necesariamente en un estricto orden cronológico. El mensaje de este ángel es opuesto al ángel de Apocalipsis 8:13. Mire, vayamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, para que usted vea lo que va a pasar aquí. Amén, hermanos. Dice así: mire, y oí a otro ángel, a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Es una palabra, una visión en la cual este ángel trae un lamento sobre la humanidad, porque dice: vienen las trompetas, y cada trompeta trae un juicio sobre la naturaleza y sobre la humanidad en consecuencia. Por eso es que hay lamento en el cielo. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se goza en que el malo muera. Dios está dando una oportunidad. Y encontramos que este ángel de Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 trae un mensaje de misericordia. El presente ángel anuncia misericordia. Su mensaje se extiende por todas las partes del mundo habitado. Dice aquí, mire, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Sabe usted que en la Biblia hay varios evangelios que son el mismo? Pero hay ciertas circunstancias o ciertas diferencias de acuerdo a la respuesta del ser humano o de acuerdo al tiempo en el cual se está viviendo. Por ejemplo, mire, en la palabra de Dios encontramos evangelios que no son contradictorios, sino que presentan diferentes aspectos de las buenas nuevas. ¿Cuáles son? En primer lugar, Génesis 3:15, le invito a que lo busque usted conmigo. Hay varios evangelios
que no se oponen, sino que se complementan. Génesis capítulo 3, versículo 15, mire lo que dice. ¿Ya lo tiene en su Biblia? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesucristo. Vayamos a Gálatas capítulo 4. Mire, vaya conmigo a la Biblia en Gálatas capítulo 4, porque tengo que aclararle esto. La simiente de la mujer, la simiente de Eva es Jesucristo. Y dice Dios a Eva: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Dice, mire lo que dice: y la serpiente herirá en el calcañar. Pero la simiente de la mujer a la serpiente y a su simiente le iba a herir en la cabeza. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, literalmente le pisoteó la cabeza a Satanás. Si usted viera una serpiente, se la encontrara en su camino y la serpiente se dispusiera a atacarle a usted, ¿qué parte de su cuerpo tendría usted que tomar? La cabeza, porque es la parte más peligrosa, porque ahí están los colmillos que insertan el veneno. Fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en la resurrección. Cuando fue tentado en el desierto 3 veces por el diablo, le estuvo pisoteando y pisoteando y pisoteando la cabeza, hasta que finalmente Satanás pensó que en la cruz del Calvario se había deshecho el Hijo de Dios. Pero oh sorpresa, hiciste lo que no te podías dar el lujo de hacer. Pensaste que lo derrotaste, pero Él te derrotó a ti. Mire, Satanás es tonto. Él conoce la palabra de Dios de memoria, le quita, le pone, pero sabe una cosa, no la comprende. Y usted y yo sí la comprendemos porque tenemos el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4, mire lo que dice. En el versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esa es la simiente de la mujer, porque Eva es la madre de todos los vivientes y Cristo nació de una mujer llamada María. Ahora, ese es el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio, que un hombre vendría a redimir a la humanidad. Por un hombre todos llegamos al estado de pecado. Ese hombre es Adán, pero el postrer Adán es Jesucristo, y por este postrer Adán nosotros llegamos a la salvación y al perdón de pecados. Mire, protoevangelio. Durante el tiempo del Antiguo Testamento, el evangelio del reino fue presentado. Isaías 55, versículo 1. ¿Alguien conoce este pasaje de Isaías 55, 1? A todos los sedientos, venid a las aguas. Un pasaje muy hermoso. Y todos los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué significa eso? La salvación es gratuita. Dios ya lo estaba anunciando en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías, 750 años antes de Cristo. Luego los judíos pensaron que la salvación era por obras. De 10 mandamientos establecieron 613 preceptos. Y Jesucristo llegó el tiempo en que les dijo a los fariseos: ustedes ponen cargas que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Así que mire, vayamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, porque es la contraparte de Isaías 55:1. Primera de Pedro 1:18. Quiero leer este pasaje y dice de esta manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hay otra versión que dice: ustedes saben que fueron librados de una vida sin sentido, la cual recibieron de sus padres. Una vida sin sentido. Oiga, ¿tiene sentido que un padre le diga a su hijo:
Aquí está el dinero, ve y tráete 3 caguamas. ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Tiene sentido que ese padre le enseñe a su hijo de 8 años a beber? ¿Tiene sentido que se lo lleven en su automóvil, los 2 borrachos, y se estampen contra una pared o contra un poste? ¿Verdad que no tiene sentido? Esa es una vida sin sentido que la gente vive. ¿Tiene sentido que un hombre golpee a su esposa? ¿Tiene sentido el adulterio? ¿Tiene sentido el pecado? Eso es aquello de lo cual Jesucristo vino a librarnos. ¿Tiene sentido una vida religiosa pero sin la presencia de Dios? Porque hoy hay mucha gente que tiene religión pero está vacía de Cristo. De nada sirve. ¿Verdad que no sirve? Es una vida sin sentido. Y Dios nos vino a librar de eso a través de Jesucristo por su sangre preciosa. Mire, yo 21 años de mi vida viví como un fariseo. Iba a la iglesia, yo diezmaba, mi juventud yo diezmaba, yo ofrendaba, yo oraba. Yo no hacía cosas malas, pero ¿sabe una cosa? Yo pensaba que todo era por obras. Yo llegué a esa idea en la vida. Hasta que un día le dije a Dios, aquí están todas mis obras. Dios me dijo, esas obras valen 0. Tienes que pasar por la cruz, porque si no tú no eres mi hijo. Hasta que yo pasé por la cruz, fue cuando yo comprendí que no es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia. Dios dijo a través del profeta Oseas, de pura gracia los redimiré, sin costo alguno. Es lo que anunció el profeta Isaías, es lo que dice el apóstol Pedro. Ahora mire, estamos hablando de diferentes facetas del evangelio. En las enseñanzas del apóstol Pablo, la puerta de la salvación está abierta de par en par, invitando a todas las naciones a que pasen. Hechos capítulo 20, versículo 24. Léalo junto conmigo, indíqueme con un amén cuando lo encuentre. Hechos 20, 24, amén. Mire el apóstol Pablo, cómo él anunciaba el evangelio. Y es un ejemplo que él nos pone a nosotros. Hace un rato cantábamos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. ¿Para qué? Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. ¿A poco no es cierto? Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago esto, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esta es una encomienda para todos. Allá donde usted trabaja, en la fábrica, allá en el campo de trabajo en medio del desierto, los que trabajan en Pemex, por ejemplo, allí en su estética, hermana Betty, allí en su negocio, hermana Lupana, ahí Lázaro, cada vez que llevas las tortillas y que llevas el pan de vida que es Jesucristo a través de tus labios, ahí cada vez que tú, Isaías, preparas pan, es un ejemplo maravilloso que tienes para decir, este es el pan de vida que trae y que sacia toda necesidad. Este pan te calma el hambre un instante, por un tiempo, te da calorías, pero que Él te da vida eterna. Ahí Moisés, cuando dices tú, sí, hay una justicia humana y vamos a luchar para que se haga lo justo en tu caso, pero vamos a encomendar este caso en manos de Dios, que es un juez justo. Siempre tenemos la oportunidad de enseñar a alguien. Los que son maestros, llevar una norma más elevada de la ética humana a través de Jesucristo. La hermana Rosario aquí está presente. Le dieron un puesto como jefa de enfermeras, ¿verdad que sí, hermana Rosario? Y me dijo, pastor, ¿qué versículo les pego allí a estas mujeres para que entiendan que la obra de Dios se debe de hacer con excelencia? Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hacéis, háganlo como para el Señor y no para los hombres. En cualquier lugar, siempre tenemos la oportunidad de predicar el evangelio. Oiga, un ángel como último recurso va a predicar una última oportunidad de arrepentimiento a los hombres durante la gran tribulación. Un ángel no sabe lo que es la experiencia de la salvación. No sabe lo que es sentirte miserable cuando estás sumido en el pecado. Y sin embargo Él va a predicar. Nosotros lo hemos experimentado.
el fracaso espiritual de estar alejado de Dios, el fracaso de una vida religiosa pero vacía de Cristo, la sensación, la alegría, el gozo incontenible de haber sido escritos en el libro de la vida. Por eso dice Pablo: para mí predicar a Cristo lo es todo. Si tengo que morir por mi encomienda, voy a hacerlo. Ahora, el reto para nosotros no es morir, aunque en algunos lugares de México los que predican el evangelio sí mueren por el evangelio. Aquí nosotros aún tenemos la oportunidad no de morir por el evangelio, sino de vivir por el evangelio, con nuestro testimonio, santificándonos, apartándonos del mal, hablando con nuestros labios. Porque hay gente que dice el día de hoy: pues la gente va a creer a través de mi testimonio. Yo lo creo, yo creo eso. Ha habido lugares en los que yo he llegado. Otro día fui con un amigo a comerme unos tacos de barbacoa aquí en La Urdiñola, y empecé a platicarle la reunión que tuvimos con el diputado Francisco Tobías aquí hace unas semanas. Y empezó ya a platicar. Le dije: mira, yo le dije a este hombre, nosotros somos gente real. Tenemos los ojos puestos en el cielo esperando la segunda venida de nuestro Salvador, pero los pies en la tierra. Somos gente que trabajamos, que producimos, que no generamos problemas, que pagamos impuestos. Le dije: y Dios tiene cosas grandes también para ti, cosas que ojo no vio, le dije a Tobías. Él estaba sentado allí. Ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú amas a Dios y bendices al pueblo de Dios, el Dios de este pueblo te va a bendecir a ti y te va a llevar a lugares que tú ni te has imaginado. Mire, acabamos de comer. Primera de Corintios 2:9 está ese pasaje que le he dicho. Acabamos de comer y le dijimos a la señora: gracias por las tortas de barbacoa, estuvieron bien sabrosas, bien ricas. Y me dijo la mujer: también su plática estuvo bien rica. Me deja bendecida con la palabra de Dios. Qué bendición que te digan eso, ¿verdad? Pero dice la palabra que todo aquel que confesare que Jesús es el Señor y creyere que Dios le levantó de entre los muertos será salvo. Así que hay que creer con el corazón, pero hay que confesar con los labios. No te lo guardes el evangelio, anúncialo, predícalo. Te va a quitar amargura, te va a quitar estar pensando en problemas, te va a proteger del mal. Cuando llegues a un trabajo y seas nuevo, diles: yo soy cristiano. Así que ni me ofrezcas marihuana, ni cigarro, ni me invites alcohol, ni ir con mujerzuelas, porque eso no es para mí. A la primera que te estén incitando. Y cuando escuches una mala palabra, diles: yo soy cristiano, yo no puedo hablar de esa manera. Te comprometes a guardar testimonio en tu lugar de trabajo. Ese es el evangelio que van a predicar los ángeles. En Apocalipsis capítulo 14 versículo 6, el tema otra vez es el reino, con una advertencia del inminente regreso del rey juzgador. Pero este evangelio que predica este ángel es eterno. La palabra es aionión, la palabra eterno, y habla de duración ilimitada, longevo, sin fin. El evangelio es permanente, hay que predicarlo en todos tiempos, en todo lugar, en toda circunstancia. La palabra se puede referir a aquello que no tiene ni principio ni fin. El evangelio ha de ser predicado en cualquier lugar, a cualquier persona, en cualquier momento, en toda circunstancia. Esta semana fui a visitar a unos amigos en la colonia Emiliano Zapata. Apenas me bajé del carro, la vecina de ellos se me acercó. Me dijo: quiero que venga a orar por mi hijo. Aquel joven que les dije que estuvo muerto con parálisis cerebral. Los médicos le decían a ella: desconéctelo ya. Me pidieron que fuera a orar por él. Los médicos se burlaban cuando le prediqué el evangelio a su oído. Los médicos se burlaban cuando dije: Dios, este hombre está muerto. Si te lo vas a llevar, llévatelo para que ya no sea una carga para su familia, porque vengo en representación de ellos. Pero si lo vas a dejar, que este hombre vuelva a caminar. Y a los 10 días ese hombre abrió sus ojos. Hoy, después de un año, ese hombre está hablando nuevamente, con dificultad. Está con terapias para
tratar de que sus músculos que se atrofiaron vuelvan a regenerarse. Y ese hombre, estando acostado, le dije: ¿crees que Jesucristo te salvó de la muerte? Indícame cerrando los ojos que eso será un sí. Y él cerró sus ojos. Y le dije: ¿y quieres recibir a Cristo como tu Salvador? Y nuevamente cerró sus ojos y le entregó su vida a Cristo. Mentalmente él repitió la oración que yo hice. Y al final le dije: Dios te va a levantar. Porque yo le dije: Dios, o te lo llevas o lo dejas, pero lo dejas para que vuelva a caminar. Y cuando Dios te levante, Juan Carlos Ríos Mejía, quiero que te levantes para buscar a aquellos que te hicieron esto, pero para que los perdones, no para que te vengues de ellos, porque Cristo te ha perdonado mucho a ti y mucho va a ser por ti. El evangelio es eterno. Predícalo en cualquier circunstancia, hermano y hermana, porque no sabes qué necesidad tienen aquellos que trabajan contigo, aquellos que viven contigo. No, hoy los ves y no sabes si el día de mañana van a regresar al trabajo, porque tal vez hoy sea su último día de vida y hoy sufrirá un accidente, o hoy una bala perdida se cruzará en su camino y le arrebatará la vida. Y entonces Dios, como dice en Ezequiel, capítulo 3, te va a demandar la sangre de esa persona. Pero si tú predicas, tú ya cumpliste con tu labor. Si te rechazan, ese no es problema tuyo, es problema de ellos. Y el evangelio es para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso es que nosotros enviamos misioneros a otros lugares. Yo espero que un día de aquí salgan jóvenes o adultos misioneros a otros lugares, allá donde nadie quiere ir, allá a la sierra, allá a la selva, allá al desierto, que sean gente fiel. Este evangelio es eterno y es válido para siempre. Está dirigido a la gente del mundo, es aplicable universalmente, dice a todos los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquellos que tienen los ojos rasgados, ¿merecen recibir el evangelio? Le pregunto. Aquellos que tienen la piel negrita o morenita, ¿merecen recibir el evangelio? Aquellos que hablan portugués, que hablan chino, cantonés, inglés, ¿merecen recibir el evangelio? ¿Alguna vez ha orado, por ejemplo, por los cristianos de Sudán? Sudán es un país en el cual los cristianos son vendidos como esclavos. ¿Ha orado por los cristianos de la India? Donde esos cristianos, cuando están en sus templos alabando a Dios, llega gente, y eso que usted vio en Monterrey hace un mes, allá es cosa de todas las semanas en la India. Llegan y les avientan gasolina y ahí mueren los cristianos consumidos por el fuego, por su fe en Jesucristo. Y nadie se escandaliza por eso en el mundo, porque los que lo hacen son budistas contra cristianos. Aquí la gente se escandaliza por 53 personas que los zetas mataron, gente que estaba perdiendo el tiempo y su dinero ahí. Allá es cosa de todas las semanas y nadie dice nada. La ONU no dice nada. La ONU anda perdiendo el tiempo ahí con cosas de los palestinos, una nación que es una nación terrorista. Quiere darles un estatus de nación con una capital, con un territorio, con una lengua. No estoy en contra de eso, pero sí estoy en contra del terrorismo. Pero no se preocupan por los derechos humanos de los cristianos. En Apocalipsis, los moradores de la tierra son amonestados 3 veces por 3 evangelistas internacionales en la presencia de los ángeles. Ellos van a surcar el cielo y la gente va a decir: pues estos ángeles, ¿qué traen? El primer ángel anuncia el evangelio eterno, y el evangelio eterno es este mensaje básicamente que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 7. ¿Se fija usted que este ángel no dice: crean en Jesucristo como Salvador? ¿Se fija usted que este ángel no dice: vayan al templo, a la iglesia a santificarse? ¿Se fija usted que este ángel no dice: diezmen, ofrendas? ¿Saben por qué?
Porque en aquel tiempo la única religión que va a imperar es la de Babilonia la Grande, la madre de las rameras de la tierra. Los templos cristianos van a estar vacíos. No tiene caso que invite a la gente a la iglesia, porque los templos van a estar vacíos. Ya no hay tiempo para eso. Ya no hay tiempo para cursos de discipulado. Ya no hay tiempo para bautizarse. Hay tiempo solamente para creer, porque viene la última etapa de los juicios que próximamente veremos, que son las copas de la ira. El mensaje básico es: temed a Dios. Mire, este mensaje es sencillo. Es contrario al mensaje que se presenta el día de hoy. El ángel apela a la reverencia y al temor más que al amor. Recuerdo la primera vez que yo me convertí a Cristo. ¿Sabe cuándo fue? Cuando tenía 6 años de edad. ¿Sabe por qué me convertí a Cristo? Porque allí en el templo Tres Cruces de Río Bravo, Tamaulipas, proyectaron el 6 de enero del año 1981 la película El infierno en llamas. Así que ¿quién no le entrega su vida a Cristo después de ver una película así? Oiga, a mí me pasó. Luego a los 21 años tuve que entregarle mi vida a Cristo de verdad. Ya no por temor, sino por amor, por gratitud, por necesidad de Él. Pero en los últimos tiempos Dios va a decir: me conformo que aunque sea por temor de escapar del juicio que viene, me entreguen su vida. Mire, Proverbios 9:10, que dice: el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Ese es el primer ángel. Este mensaje es teísta. Se enfoca en el Dios creador y no en el materialismo. Dice: el Dios que creó los cielos, la tierra, las fuentes de las aguas, todo lo que existe. No se enfoca en el materialismo que impera en nuestros tiempos. La gente hoy cataloga a la gente según cuánto vales, es cuánto tienes. Si tienes buen trabajo, la gente te va a ver bien. Si eres albañil, más o menos. Si eres gerente de una empresa, te van a mirar hacia arriba. Si eres limpiabotas, te van a mirar hacia abajo. La gente se deja guiar el día de hoy por el materialismo. Y eso no debe de existir en la iglesia. Eso no debe de existir. Mire, vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 23 al 25. Romanos 1, 23 al 25, y dice la palabra de Dios de esta manera en Romanos 1. ¿Ya lo tiene, hermanos? Mire lo que dice. El día de hoy lo que impera, y esto es desde hace 2000 años que el apóstol Pablo escribió esta palabra, y dice de esta manera, versículo 23: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Pero dice el versículo 22: profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy esta es la sabiduría del mundo, lo que le voy a describir a continuación. Pero dice la Biblia, Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero hoy la gente es materialista, y dice aquí el versículo 23: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mire, vayamos a esto. Este materialismo se ve en la manera en la que el ser humano nombra a lo más representativo del avance tecnológico en los medios de transporte. ¿Qué es? Los automóviles. Mire, nada más como breve comentario, me llamó la atención esto. Las imágenes de hombres corruptibles, dice el libro de Romanos, versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Fíjese, ¿recuerdan ustedes el automóvil Lincoln? Abraham Lincoln. El hombre nombra a los autos a semejanza de hombres corruptibles. Hay gente que hoy ama más su auto que a su familia. Cuando le dan un golpe a su auto, le duele más que si a su familia le hubiera pasado algo. Puro materialismo. Es un ejemplo lo que estoy poniendo. Dice aquí, mire lo que dice: en semejanza de hombre corruptible, de aves, imágenes de aves. Una marca de un auto que no lleva un nombre de ave. Falcon,
que es halcón. Thunderbird, ¿qué significa? Pájaro de trueno. Nada más por curiosidad me puse a investigar esto. Dice aquí, de cuadrúpedos, nombre, impala, es como un ciervo. Usted me podrá decir, ¿cuál? Lobo, lupo, hay un auto que se llama lupo, cuadrúpedo. Mustang, un caballo. Mustang, perfecto. ¿Alguien más? Mire, ya aquí ya sacaron varios. Pero mire, de reptiles, cobra. ¿Se fija usted, hermanos? Este materialismo cómo se ha metido en la humanidad del día de hoy. En todos lados lo vas a ver. El incrédulo se ha engañado. Cree en la evolución, en el humanismo, en la materia eterna, en la nueva era. Pero la Biblia dice, el Dios creador. Arrepiéntanse, témanle, denle gloria. El pronunciamiento del ángel elimina tres grandes engaños que Satanás usa con la humanidad, y el principio es el politeísmo, el pensar que Dios está en todo. Dios es todo y todo es Dios. Y por tanto, si Dios es todo y todo es Dios, esa silla es Dios. Esta alfombra es Dios. Consecuencia, como tú eres materia, esto es materia y esto es materia, nosotros somos dioses. Eso es lo que dice el politeísmo. El politeísmo dice, hay muchos dioses, así que no importa en qué Dios creas. Tú puedes tomar a Mahatma Gandhi y hacerlo un dios, Napoleón Bonaparte y hacerlo un dios. Por eso es que la gente en los tiempos finales va a tomar a un hombre que va a decir, es el hombre perfecto, el anticristo, y van a empezar a adorarlo. Politeísmo, muchos dioses. El ateísmo, Dios no existe. El anticristo va a decir, miren, Dios no existe, aquí el Dios soy yo, el Dios humano, el Dios perfecto, va a decir aquel hombre. Pura blasfemia salida de su boca, una mentira. Y finalmente tenemos el agnosticismo, que dice que tú no puedes conocer a Dios a través de la experiencia. Y nuevamente vuelvo a preguntar, ¿quién experimentó la presencia de Dios esta mañana? ¿Quién la ha experimentado en su vida, allá en medio de la enfermedad, allá en su trabajo? Aún en medio de la muerte de un ser querido se puede experimentar la presencia de Dios consolándote. Así que sí es posible creer en Dios. Ay, miren, pasó algo aquí, miren, hermanos. Pasó un error aquí, déjenme volver a la diapositiva porque tenemos que continuar y seguir adelante, porque este mensaje de este ángel, como lo dije, termina con creencias que la gente tiene equivocadas el día de hoy. Mire, hay un creador que está involucrado con su creación. Él es justo. Dios no es indiferente a lo que acontece con su creación. En los tiempos finales va a acontecer desgracia tras desgracia, pero Dios envía a su ángel a que predique el evangelio eterno. Dios todavía tiene compasión de la gente. Y mire, dice aquí, hay otro ángel que va a avisar que Babilonia va a ser destruida. Versículo 8, mire lo que dice. Vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. ¿Cuánto tiempo llevamos? Nos quedan 15 minutos, hermanos. ¿Estamos en la jugada? Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, mire lo que dice. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Se fija usted? Primera visión, visión de triunfo, Jesucristo y los 144,000. Segunda visión, una visión de destrucción, una visión de misericordia, una visión de juicio. Mire lo que sucede. Ha caído la gran Babilonia. ¿A qué Babilonia se refiere? En el Antiguo Testamento, Babilonia es contemplada como una ciudad, como un reino y como un sistema mundial de corrupción e idolatría. En ella se desarrolló un sistema político, económico y religioso contrario a Dios. Toda religión, todo sistema político, todo sistema económico que se opone a Dios, eso es Babilonia. Pero en los últimos tiempos esa Babilonia se va a convertir en Babilonia la grande. ¿Se fija usted los problemas económicos que hoy tenemos? ¿Sabe usted que el dólar esta semana se depreció un 30%? Costaba 12 pesos, hoy creo que cuesta más de 14 pesos, 14.50. Y cuando eso pasa, la gente se empobrece más.
Y cuando eso pasa, los que saben que va a subir el dólar, antes de eso, les dan un pitazo, empiezan a comprar dólares, y cuando el dólar sube, lo empiezan a vender. Todo eso es pura corrupción, todo eso es Babilonia, sistema religioso que se opone a Cristo. Esas caricaturas de MTV, South Park, no sé si las han visto, no las vean. Usan el nombre de Cristo para cualquier majadería. Esos programas que exaltan la homosexualidad, como uno que está en el canal 5 y en el cable, una familia, ¿qué se llama? ¿No lo han visto? No lo recuerdo ahorita, pero es habla acerca de una familia, pero habla de que dos homosexuales tienen un bebé, ¿sí? Todo sistema que se opone a la vida, que se opone al aborto. ¿Sabe usted que en México 31 estados se oponen al aborto? Algunos lo están penalizando, pero el Distrito Federal lo ha aprobado. Después de 3 meses de embarazo, una mujer puede abortar. Perdón, antes de 12 semanas de embarazo, una mujer puede abortar. Amalia García, ¿sabe usted quién es? Fue gobernadora de Zacatecas. En el año 2008 dijo: el aborto no es un crimen, el aborto es una oportunidad para que una mujer pobre pueda seguir viviendo. Oiga, como si lo que trajera en su vientre fuera un tumor, un absceso, como si ese ser tuviera la culpa de su imprudencia al tener sexo sin protección con un hombre, al tener sexo fuera del matrimonio, del proyecto de Dios. Es un crimen el aborto, es un pecado. Eso es Babilonia. Pero este ángel anuncia que ha caído y dice: ha caído, ha caído. ¿Esto sabe cómo se le llama este artilugio? Cuando se anuncia algo en el futuro, y en el futuro se anuncia como si ya hubiera sucedido, se llama auristo profético. Es algo seguro, este sistema va a pasar. Dice la Biblia: el mundo pasa y sus placeres, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Así que, ¿en qué sistema está usted? ¿En el reino de Dios o en Babilonia? ¿En el reino de Dios o en Babilonia la grande? ¿Vive con los principios eternos de la palabra de Dios o vive haciendo concesiones con el mundo? Una copita, un cigarrito, una canita al aire, una capillita. ¿Sabe a qué me estoy refiriendo, verdad? Una miradita, un chismecito. Y mire qué curiosos somos los saltillenses. Usamos diminutivos o aumentativos. Un taquito, ¿a poco no es cierto? Un refresquito, un poquito. Qué curiosos somos los saltillenses. Bueno, digo saltillense porque tengo 18 años en esa tierra. ¿Por qué va a caer esa gran Babilonia? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Cuando la gente empieza a hacer mezclas con el mundo, a olvidarse de los principios divinos, empieza a fornicar espiritualmente, está siendo infiel a su creador. Pero el tercer ángel, mire lo que va a decir, asegurando que los seguidores del anticristo serán juzgados. Versículo 9 de Apocalipsis capítulo 14, y dice: un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Los seguidores del anticristo van a ser juzgados. Hoy el anticristo aún no se ha revelado, pero su espíritu está presente a través de todo el mundo. Hoy hay gente que reverencia y sigue el espíritu del anticristo. Ahí donde la gente se adora a sí misma, ahí donde la gente es soberbia y desprecia a su prójimo, ahí está el espíritu del anticristo presente. Y usted no tiene que llevar una marca para actuar como el anticristo. Ahí donde una persona se dice cristiana, pero no puede perdonar a su prójimo, a su prójima, a su hermano, ahí está el espíritu del anticristo presente. Ahí donde una persona no puede contener sus impulsos
y dejar de pecar porque no tiene el fruto del Espíritu Santo, no se ha humillado delante de la presencia de Dios para pedir salvación del pecado, allí está el espíritu del anticristo. No tiene que llevar una marca cuando actuamos de una manera carnal. Gálatas capítulo 5 versículo 19 lo dice: manifiestas son las obras de la carne. Podremos decir que somos cristianos, pero nuestros hechos tal vez digan otra cosa. Entonces cuidado, hay que cambiar las monedas de las obras de la carne por las monedas del fruto del Espíritu, y eso es rindiéndonos delante del Señor. El tercer ángel presenta una contraproclamación mucho peor que la de la bestia religiosa. En Apocalipsis 13:15, mire lo que dijo la bestia religiosa o el falso profeta en Apocalipsis 13:15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. El ángel dice: los que la adoren, tal vez en el momento no mueran físicamente, pero cuando mueran van a morir dos veces, físicamente y en el infierno. Una contraproclama. Los que adoran al anticristo van a caer finalmente. Quiero avanzar hacia adelante, hermanos, porque sé que el tiempo es limitado. Quiero tomar este último punto que es importante. Apocalipsis capítulo 14 versículo 14, mire lo que dice, y es una visión de juicio que dice así: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Recuerda usted? El anticristo y el falso profeta y el dragón están gobernando en toda la tierra, y Dios le dice a Juan: déjame mostrarte el final, déjame mostrarte que para el pueblo de Dios nada está perdido, déjame mostrarte que hay una visión de victoria, una visión de misericordia y una visión de juicio. Se proclama misericordia, pero los que no acepten misericordia no queda más que esto, un juicio. Y entonces hay dos ciegas en este pasaje del versículo 14 al versículo 20, dos ciegas. Una, la primera, que realizará el Hijo del Hombre entre los versículos 14 al 16. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Pregunto. Así es, Daniel capítulo 7, ahí se encuentra proféticamente el Hijo del Hombre. ¿Por qué es el Hijo del Hombre? Porque Él se identifica con la humanidad, con nuestros sufrimientos, nuestras debilidades. Pero a diferencia de nosotros, Él nunca pecó, Él nunca fue vencido por el mal. Fue tentado en todo como nosotros. ¿En qué ha sido tentado usted? Le pregunto. En eso fue tentado Él. Pero la gran diferencia es que Él nunca pecó. Por eso es el Hijo del Hombre, porque tiene nuestra humanidad y tiene la deidad de Dios. Ahora mire, dice aquí que este Hijo de Hombre está sentado sobre una nube. La nube habla de la presencia y la gloria de Dios. Uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro. Él es el Rey justo. Él va a juzgar a la tierra al final del tiempo con justicia. Y en la mano una hoz aguda. Ahora fíjese en esto. ¿Cuándo va a ocurrir esta escena? ¿Sabe cuándo? En el arrebatamiento de la iglesia. Cristo va a meter su hoz en la tierra y va a separar los dos tipos de semilla. ¿Cuáles son? ¿Sabe usted cuáles son? La cizaña del trigo. ¿Sabe usted que la cizaña y el trigo se parecen? Pero no son lo mismo. La cizaña es venenosa, te puede causar la muerte. El trigo te nutre y te da vida. La cizaña es señal de mal fruto. El trigo es señal de buen fruto. Cristo va a meter su hoz en la tierra y va a cegar, va a separar y va a llevar a su presencia antes de la gran tribulación a su iglesia. Los que confiaron en Él, los que aunque murieron pero creyeron en Él, los va a resucitar. Esa es la primera ciega que estamos hablando aquí, cuando Él mete su hoz, el Hijo del Hombre. Es la primera ciega que le estoy describiendo. Jesús enseñó acerca de esta cosecha en la parábola de la cizaña. Mateo capítulo 13, mire, vaya conmigo. Mateo capítulo 13, estamos llegando ya, hermanos, al final. Si usted me da 10 minutos, yo le entrego una enseñanza y mire lo que dice aquí la palabra de Dios.
en Mateo 13, versículo 37, se refiere a este pasaje lo que estamos viendo en Apocalipsis. Mateo 13, 37. ¿Lo tiene? En los versículos 24 al 30, él habló acerca de esta parábola. Y mire, dice aquí, en el versículo 24, voy a leerlo, por favor vaya conmigo al versículo 24 de Mateo 13. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es lo que Cristo va a hacer durante el arrebatamiento de la iglesia. El día de hoy Él no ha traído el juicio, aunque hay juicios locales alrededor del mundo como nunca se habían visto. Inundaciones en Pakistán, terremotos en Haití, donde se practica el vudú y es la magia negra, es allá la religión nacional. Aunque ha habido catástrofes terribles, si Dios trajera el juicio que la tierra merece, hasta nosotros tal vez pagaríamos con la muerte por el juicio de los malos. Así que por eso es que Dios dice: espérense, va a llegar el momento en que yo voy a hacer un justo juicio. Todavía no ha llegado, pero eso es inminente, y es el arrebatamiento de la iglesia. Vayamos a Apocalipsis. Mire, vayamos a Apocalipsis, porque en el capítulo 14 quiero seguir leyendo este pasaje. ¿Lo tiene? Apocalipsis capítulo 14. Y mire lo que dice el versículo 16. Estamos llegando al final. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Eso es el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros nos vamos a ir con el Señor, hermanos. Vamos a partir a su presencia antes de que vengan los juicios de la gran tribulación. Ahora mire, finalmente, la segunda siega, los hijos del malo. Mateo capítulo 13, versículo 38, ahí lo dice el Señor Jesucristo. Ellos son los hijos del malo, la cizaña. La buena semilla o el trigo son los hijos del reino. Hay dos mundos en conflicto. ¿Y qué va a suceder? Vayamos a lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17 de Apocalipsis capítulo 14. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Acontece esto: sale un altar que tiene poder sobre el fuego. ¿A qué se refiere? A que el clamor por venganza que los mártires de la gran tribulación han hecho, estando bajo el altar de Dios en Apocalipsis 6, del 9 al 10, ahora va a ser respondido. Este ángel da la orden al otro ángel que tiene otra hoz. Primero Jesucristo con una hoz ya hizo su cosecha. Ahora viene el otro ángel con otra hoz. ¿Sabe lo que es una hoz, verdad? Es como un machete, pero doblado en forma semicircular. Sirve para separar y para cortar. Ahora, el clamor de venganza ha sido escuchado. Y luego dice aquí: llamó a gran voz al que lleva la hoz aguda. Esto habla de la severidad del juicio que será ejecutado por los ángeles. Ellos son los cosechadores. Mateo 13:39. Ahora le dice: mete tu hoz aguda, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Mire,
Jeremías 51:33. No, ese pasaje no. Mire, Isaías 5, versículo 1. Quiero que lo busque junto conmigo. Isaías 5:1. Quiero que usted vea conmigo junto a este pasaje. Dice: sus uvas ya están maduras. Las uvas de la tierra. La gente que vive con pensamientos terrenales, va a llegar el punto en que Dios va a decir: ya están listos para la cosecha, pero no para ser guardados en el granero, sino para ser pisoteados en el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora mire lo que dice aquí. ¿Tiene usted el libro de Isaías capítulo 5? Nada más quiero leerle aquí un pasaje, no voy a leer todo lo que dice. Isaías capítulo 5, mire lo que dice. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantío o planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y el versículo 4 dice una pregunta: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Uvas agrias que no sirven para nada sino para ser tiradas. Eso es lo que van a hacer los ángeles durante la gran tribulación. Dios lo está anunciando de antemano. La cosecha es figura general del juicio. La figura de la vendimia acentúa la violencia no mitigada de aquella cosecha. Se van a tomar las uvas maduras. Hay gente que ya está madura de maldad, madura de perversidad, madura de malos pensamientos, madura de asesinatos, madura de crímenes, madura de cohecho, madura de corrupción. Dios dice: ya se acabó. Ya se anunció el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Ya no hay más que hacer por la humanidad. Ya se separó a los buenos de los malos. Esos malos no se quieren arrepentir. Ahora, ¿qué va a pasar? Dice el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 14 de esta manera: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿Dónde murió Jesucristo? Fuera de la ciudad de Jerusalén, en el monte Gólgota. Fue despreciado por su ciudad. Dios al final de los tiempos va a reunir a toda la gente que se ponga en su contra. ¿Sabe dónde? En un valle que está al norte de Jerusalén y que se llama el valle de Jezreel o el valle de Josafat. Es el valle del juicio. Ahí se va a dar la batalla del Armagedón, porque también se llama Armagedón ese lugar. Armagedón no es una película de Bruce Willis y Ben Affleck y Liv Taylor, donde caen meteoritos en la tierra y luego envían una bomba para destruirlos. No, no tiene nada que ver con eso. Armagedón es un lugar real que tiene algo así como 30 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Ahí se van a reunir todos los ejércitos de la tierra. Cuando Jesucristo ponga su pie sobre el monte de los olivos y lo reciban los 144,000, y nosotros vamos a estar allí junto con ellos alabando a nuestro Dios. Se van a reunir todos los ejércitos de la tierra, teniendo como comandante principal al anticristo, en el valle de Josafat, en el valle de la decisión. Y Cristo con su sola palabra los va a derrotar. Y luego va a ocurrir esto. Mire, nada más, ya estamos en el último pasaje que quiero buscar. En el libro de Ezequiel. Mire, ahí hacia el norte, lo que es Tiro. ¿Sí ve Tiro? En la esquina de allá del mapa, en la esquina lo que es la tierra. Antes de llegar al mar está Tiro. Por ahí está el valle de Jezreel. Ahí va a ser la batalla de Armagedón al final de los tiempos. Son 288 kilómetros cuadrados en ese territorio. Y allí la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos. ¿Cuánta gente no va a morir para que la altura de la sangre llegue? No sé si es por salpicación o porque va a fluir literalmente la sangre a una altura de 1,5 metros. Y ahí todos los que se enfrentan a Jesucristo, empezando por el anticristo,
van a morir. Ese va a ser el lagar de la ira de Dios. Y es solamente un anticipo de lo que es el infierno. Ahora mire lo que dice aquí Ezequiel 39 del 8 al 16. Ahí se dice que se van a requerir 7 meses para sepultar a los muertos, y que los armamentos de guerra serán quemados durante 7 años. Va a ser la batalla de las batallas. Este hombre pobre que ya lo ahorcaron hace algunos años, ¿cómo se llamaba? Saddam Hussein. Decía que la batalla o la guerra de él contra Estados Unidos era la madre de todas las guerras. Era un pobre loco. Esta va a ser la madre de todas las batallas. ¿Y quién va a tener el triunfo? Jesucristo.